Buenos días. Esta es la clase número 10 del curso Capacitación en el manejo de base de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos interacción entre proteínas. Como ya hemos visto en clases anteriores, una célula en su núcleo posee el ADN, que está dividido básicamente en genes, donde cada uno de ellos puede dar origen a una molécula de RNA que lleva la misma información contenida en el gen y que dará origen a través del proceso de traducción o síntesis proteica a una proteína. También hemos visto que son numerosos los genes y que algunos pueden no llegar a formar proteínas e inclusive puede ocurrir que algunos no logren expresarse y ni siquiera existir el RNA y por lo tanto no existirá la proteína. Pongamos la atención en esta proteína número 3. Si esta proteína existe dentro de la célula es porque se ha producido la transcripción del gen generando un RNA mensajero correspondiente y por lo tanto decimos que el gen se está expresando. Y ya vimos las formas de detectar si está presente el RNA mensajero o si está presente la proteína. Ahora, cuando la proteína está presente, esa proteína va a venir asociada a una función. Esta función le va a dar a la célula o al organismo una característica especial que consideramos parte del fenotipo de ese organismo o célula y que es la contraparte del gen que se encuentra en el ADN que forma parte del genotipo de este organismo. Ahora, para que esta línea se cumpla, existiendo un gen, se produzca la función, tiene que ocurrir la transcripción y la traducción. Pero no es suficiente con eso. Como ya hemos visto, es importante en algunas proteínas, en la mayoría de ellas, que exista un procesamiento post-traduccional, es decir, que haya modificaciones en la cadena proteica luego de haberse producido la síntesis, de tal manera de que la proteína adquiera su actividad. En el caso que esta proteína sea una enzima, la disponibilidad de sustratos, el Km de la enzima por este sustrato en particular y por otros condicionará la función. La interacción entre proteínas. Si la proteína P3 interactúa con la P4, la función puede cambiar estando P4 o no presente. La regulación alostérica, es decir, la presencia de otras moléculas dentro de la célula que puedan interactuar con la proteína modificando su función. Y la interacción con fármacos, que a semejanza de la regulación alostérica son sustancias, digamos, que actúan sobre la proteína modificando su función, pero en general le damos el nombre de fármaco a aquellas moléculas aportadas desde el exterior por métodos artificiales. La presencia de inhibidores, dentro de los cuales podemos tener algunos fármacos. En general, consideramos inhibidores aquellos que no son internos a la célula y que hacen perder la función de la proteína por afectar de alguna manera su estructura o su comportamiento. En esta clase veremos la interacción entre proteínas que modifica enormemente la función de un gran número de proteínas celulares. Anticipándonos un poco a clases venideras, sabemos que la función de una proteína va a ir de la mano de un efecto o de defectos en una célula o en un organismo. En clases venideras tomaremos el problema desde la otra punta. Conociendo los defectos o los efectos podemos arribar a una función
y conociendo esta función podemos ir en búsqueda de la proteína, del RNA o de su gen y de las interacciones posibles. Centrándonos entonces en la interacción entre proteínas, veamos un ejemplo. Este complejo esquema que tenemos corresponde al receptor de insulina. Brevemente, a modo de introducción, supongamos que esta es la membrana. El receptor de insulina es una molécula formada por dos cadenas originadas a partir de una misma proteína que están unidas por un puente disulfuro. Tiene un dominio extracelular con una cadena alfa, donde se produce la unión de la insulina, un dominio transmembrana y un dominio intracelular, parte de la cadena beta, que tiene actividad de tirosinquinasa, es decir, de enzima. Cuando la insulina se une a la cadena alfa, se producen cambios conformacionales que modifican la cadena beta, activando la enzima con actividad de tirosinquinasa. Al activarse esta enzima, se produce autofosforilaciones en algunos residuos de tirosina, como están indicados acá, y esto produce la unión a ciertas proteínas, como el sustrato del receptor de insulina 1, las proteínas con homología SH y otras proteínas, que luego activan otras proteínas que desencadenan los fenómenos característicos de la insulina. En esta interacción entre proteínas podemos tener diferentes tipos en los cuales una proteína active a otra o bien una proteína inhiba a otra o se una. Estas interacciones entre proteínas son originadas a partir de estudios que veremos qué información podemos encontrar en base de datos para poder construir estos esquemas o al menos verificar que un esquema a partir del cual estamos estudiando, encontrado en un libro, tiene sustento científico. Vamos a ingresar en la base UniProt y vamos a buscar una proteína. En este caso vamos a hacer la búsqueda del receptor de insulina, cuyas siglas ya conocemos. Acá tenemos el receptor de insulina. Vamos a usar el receptor de insulina humano. Estamos en una página conocida, pero vamos a ir a un sector que no hemos analizado todavía, que es el sector de interacciones, que nos va a mostrar las interacciones de esta proteína con otras proteínas. Hacer clic, vamos a este sector. Acá nos habla del receptor de insulina, por ejemplo, nos dice que es un tetrámero de dos cadenas alfa y dos cadenas beta unidas por puente disulfuro. Y nos habla de las regiones que tiene, o sea que tenemos una buena información respecto al receptor. Después tenemos interacciones binarias, que veremos a continuación, y nos vamos a concentrar en primer lugar en la base de datos string. Vamos a ingresar acá. Acá estamos en la base de datos string. Vamos a achicar para ubicarnos qué es lo que tiene. Acá tiene una serie de solapas. Nos vamos a concentrar básicamente en Legend y en Settings. Acá nos muestra el receptor de insulina, lo tenemos acá por las siglas, y estas son proteínas que interaccionan. Y vamos a ver qué representan estas líneas. En primer lugar, cuando acá llama nodos, pero cada uno de estos es una proteína, vemos que las proteínas tienen color. Acá en la referencia dice que cuando tienen color son proteínas que pertenecen a lo que se llama primer capa de interacción. Y las que tienen color blanco son las de segunda capa de interacción. A su vez, cada uno de estos nodos, vemos en este caso que todos tienen un dibujo de una proteína en su interior. Acá en la explicación nos dice que si el nodo está vacío es porque es desconocida la estructura 3D, y si está lleno es porque la estructura 3D es conocida o ha sido predecida por algún mecanismo. Después veamos las líneas. Las líneas que unen a cada proteína, por ejemplo acá tenemos 4 líneas: negra, violeta, celeste
y amarillo verdoso. Eso nos está indicando qué tipo de interacción y si es conocida o no. Dentro de las interacciones conocidas tenemos dos. Las más valiosas, que son estudios de interacción experimental, que es con color violeta, y las que provienen de datos, de base de datos curada, que es el color celeste. Pero después tenemos otras predicciones de interacción a través de algunos otros mecanismos, y también tenemos algunos otros mecanismos como minería de datos, etc. Entonces estas líneas nos están indicando esas interacciones. Si nosotros venimos más acá abajo, vamos a encontrar las mismas proteínas que tenemos en la red allá arriba. Acá tenemos la abreviatura y tenemos el nombre. A su vez, en cada una de ellas, si hacemos clic, tenemos una descripción, información sobre esa proteína, junto a otros detalles importantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo la secuencia de la proteína, la secuencia de aminoácidos. Si hacemos clic acá, vamos a mirar la secuencia de aminoácidos de esta proteína y su definición. Y acá tenemos la misma información que tenemos en la red. Si tiene un punto, por ejemplo, la interacción entre el receptor de insulina y la proteína IGF-1, su interacción tiene sustento experimental, de base de datos y de minería de datos. Y tiene un score de 0,99, lo cual es un score bastante alto. Y así con las otras proteínas. Acá las proteínas están ordenadas en orden decreciente de score. Igualmente todas estas proteínas, como podemos ver, tienen un score bastante elevado. Entonces, la información que tenemos acá es la misma que podemos analizar acá a través de los colores. Parece ser más sencillo lo de abajo. Podemos modificar, si deseamos, esta red y los datos que tenemos a través de Settings. Si vamos a Settings, tenemos varias cosas, pero nos vamos a centrar en algunas, más útiles. Por ejemplo, acá tenemos las interacciones activas. O sea, ¿qué es lo que nos muestra la red? Acá dice, tenemos todas cliqueadas, quiere decir que lo que nos está mostrando la red son las interacciones experimentales de base de datos, coexpresión, minería de datos, etc. Entonces, supongamos nosotros nos queremos quedar únicamente con las interacciones que sean experimentales o de base de datos. Acá oprimimos Update y vemos que la red nos quedó. Esta red la podemos mover a nuestro gusto podemos dejar acá en el centro, por ejemplo, el receptor de insulina, y nos han quedado los datos experimentales y de base de datos curadas. Como podemos ver, prácticamente y de base de datos curadas. Como podemos ver, prácticamente todas las proteínas tienen datos experimentales y curados, salvo la interacción que tenemos acá entre estas dos proteínas, o esta con esta, esta con esta, o esta con esta, que solo tiene información a partir de base de datos. Pero la interacción de la proteína que nosotros nos está interesando, que es el receptor de insulina, vemos que tiene datos experimentales con todos. Y por supuesto, como vimos, tiene un score. Nosotros también podemos modificar la red yendo nuevamente a Settings. Acá vimos que dejamos únicamente estos datos. Lo que podríamos hacer para la selección es modificar el score. Entonces, acá tenemos varias propuestas, pero también podemos seleccionar el score de una manera, digamos, a nuestro gusto. Entonces, supongamos que nosotros queremos que la red nos muestre todas las proteínas que tengan como mínimo 0,95 de score. Ponemos Update y, como podemos ver, se ha reducido bastante la interacción. Todas estas proteínas tienen más de 0,95, lo cual es bastante alto. Si volvemos a Legend, vemos que solo nos han quedado las proteínas que tienen base de datos y resultados experimentales, y como podemos ver, el score en todos los casos es mayor a 0,95. Muy bien. Si volvemos a Settings,
Otro mecanismo que podemos modificar es la cantidad de proteínas que tenemos en la interacción. Acá nos han quedado 4, 9, 10, son 10 proteínas que interactúan con el receptor. Pero podríamos seleccionar que no sean más de 5. Y también podríamos seleccionar proteínas que tienen un menor grado de confianza. Entonces ponemos Update y acá nos quedan las proteínas, las 5 proteínas que tienen un grado de confianza en su predicción y su interacción más alta con el receptor de insulina y que a su vez tienen datos experimentales y de base de datos. De esta manera nosotros podemos estudiar o comprobar las interacciones del receptor de insulina con otras proteínas y con el modelo que tenemos planteado para estudiar este tema. Vamos a continuar entonces estudiando interacciones del receptor de insulina. Vamos a centrarnos ahora en las interacciones binarias. Las interacciones binarias son, digamos, nos muestran interacciones del receptor de insulina con otras proteínas. Acá tenemos como una tabla de doble entrada, donde vemos, acá tenemos el receptor de insulina humano y la interacción que tiene con cada una de las proteínas. El color de los puntos que tenemos acá representa en cierta medida la cantidad de experimentos que avalan esa interacción. Como podemos ver, por ejemplo, acá AGAP2 tiene un color clarito, mientras que PTN1 tiene un color oscuro. Recordemos AGAP. Si vamos acá abajo a las interacciones, acá tenemos AGAP, la que habíamos visto acá arriba, AGAP2, el número de experimentos es 2. Si buscamos PTPN1 es 32. Entonces esto nos da la cantidad de experimentos realizados. Acá tenemos, podemos seleccionar solo las interacciones binarias entre dos proteínas. La primera entrada, acá tenemos esto 0,6213, corresponde a la proteína del receptor de insulina. Y acá tenemos la proteína. Entonces, vamos a analizar la proteína PTPN1. Acá tenemos una serie de links, vamos a acceder a este link. Acá nos está mostrando la interacción binaria entre el receptor de insulina y PTPN1. Si ponemos acá interacciones, vemos que nos muestra las primeras 25 de 33 interacciones. Tenemos, como vemos, dos páginas. Entonces, cada uno de estos renglones, vamos a ampliarlo. Acá, cada una de estas líneas está indicando tipos de interacción y, como podemos ver, acá tenemos una serie de leyendas. Los círculos representan proteínas, lo que nos está diciendo que el receptor de insulina y PTPN1 son proteínas. El círculo. El color azul nos está indicando que lo que estamos estudiando es interacción entre proteínas humanas. Y el color nos está indicando de las 33 interacciones a qué pertenecen. Como vemos, el color rosado corresponde a procesos de desfosforilación. Nos tenemos que acordar que esta es una proteína, una fosfatasa. Entonces vemos un predominio importante de procesos de desfosforilación. Después aparecen algunos, por ejemplo, en color celeste. En color celeste hay una interacción directa entre las proteínas. Y acá abajo tenemos los detalles de cada interacción. Por ejemplo, vamos a ir a este. Acá tenemos la molécula A, el receptor de insulina, la molécula B es la proteína fosfatasa PN1. Acá tenemos los links a UniProt, del identificador A, y de la proteína B. En ambos casos, A y B nos indica que son proteínas, y A y B pertenecen a Homo sapiens.
el experimento este ha sido realizado in vitro. Y acá nos dice el método utilizado, dice ensayo de fosfatasa. Si nosotros hacemos clic en ensayo de fosfatasa, nos va a llevar a un sitio donde nos describe brevemente el ensayo utilizado y hasta nos da una cita. Esto es importante para interpretar los experimentos. En cada uno de los casos veremos que acá hay difracción de rayos X, hay ensayo de proteína quinasa, etc. En cada uno tendremos su detección. Y después tenemos el tipo de interacción, es una interacción de tipo desfosforilación, quiere decir que PTPN1 actúa desfosforilando al receptor de insulina, como vimos en el esquema original. Entonces, bueno, y acá tenemos un score respecto de esa interacción. Podemos modificar algunas cosas acá. Si descliqueamos acá, lo que vemos es la línea que los une, es el score. Cuanto el color, si fuera blanco a prácticamente negro, nos está indicando que el score de esa interacción, como habíamos visto acá 0,98, es extremadamente alto. Y el grado de evidencia de la interacción viene dado por el grosor de la línea. Como podemos ver acá, el grosor corresponde al máximo. Quiere decir que la interacción entre el receptor de insulina y PTPN1 tiene un score muy alto con una evidencia muy alta. Esta información que tenemos acá para interacciones binarias también podemos acceder de una manera más compleja a través de la base int_act. Si ingresamos acá, vemos es la misma base que teníamos. Estamos buscando interacciones para la proteína 06213, que es el receptor de insulina, pero acá nos está mostrando todas las interacciones que tiene con el receptor de insulina. Acá tenemos el receptor de insulina, acá tenemos el receptor de insulina en diferentes nodos con diferente interacción. Como podemos ver acá los colores, nos muestra la interacción del receptor de insulina humano, pero también aparecen en otro color proteínas del ratón, que probablemente han sido estudiadas, interacciones entre el receptor humano y proteínas del ratón, o de algún otro mamífero. Como dijimos, las proteínas son redondeles, pero como podemos ver también acá, nos aparecen triángulos que son compuestos bioactivos. Acá no vemos mucho, pero si lo ampliamos, vamos a ver si lo podemos llevar. Acá tenemos un rectángulo. Si nos posicionamos arriba, vemos que habla del purbalanol, B, que es un compuesto químico de síntesis. O sea que acá en interacciones, además de interacciones con proteínas, podemos tener interacciones con compuestos bioactivos. Y después tenemos acá las líneas que los unen también de la misma manera. Por supuesto, acá podemos modificar los filtros de interacción. Por ejemplo, acá tenemos 417 proteínas, 3 moléculas pequeñas que son compuestos bioactivos y algunos set de moléculas. Podemos seleccionar si queremos una parte en particular, y acá nos queda, por ejemplo, la interacción del receptor de insulina con esta molécula, que es el purbalanol, y esto es un compuesto CZ804, que podemos acceder porque ahí tenemos, como podemos ver, el número de otra base. Si venimos acá abajo, tenemos la interacción, el purbalanol y este compuesto, a los cuales podríamos acceder a través de la base Chebby. Por ejemplo, si hacemos clic acá, vamos a acceder a la base que ya hemos estado, donde tenemos la fórmula y detalles respecto de la estructura de este compuesto, como ya hemos visto anteriormente.
Vamos a continuar viendo alguna cosa más dentro de la base int-act. Muy bien. Como vimos, acá tenemos todas las proteínas. Podíamos seleccionar de acá, por ejemplo, solo proteínas y seleccionar el tipo de interacción. Por ejemplo, fosforilación. Tenemos 6 casos, 6 situaciones. Vamos a moverla para que nos quede más cómodo para verlo. Acá tenemos las interacciones, vamos a poner así. Y tenemos las interacciones. Acá dice que son 6 interacciones. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 mostradas. Son reacciones de, como dijimos, de fosforilación. Por el color, por la forma, vemos que son todas proteínas. Por el color, acá hay estudios del sustrato del receptor de insulina y de la fosfatasa con el receptor de insulina humano, y acá tenemos reacciones con el sustrato del receptor de insulina de ratón. Acá abajo encontramos las interacciones, nuevamente, entre el receptor de insulina y la otra proteína. Vamos a analizar, por ejemplo, esta interacción, que sería el sustrato del receptor de insulina con el sustrato del receptor de insulina humano con el sustrato del receptor de insulina ratón, que tenemos acá. Acá nos aparece un esquema. Acá dice acá clic para cambiar. Si cambiamos, vamos a ver de otra manera esto. Acá a esto le podemos cambiar el zoom. Esto estaría representando toda la secuencia de aminoácidos hasta 1382 del receptor de insulina humano, y esto hasta 1321 la secuencia de aminoácidos del sustrato del receptor de insulina, pero que era de ratón. Esto nosotros podemos cambiar. Acá tenemos como un zoom, que podemos, acá tenemos en 1, pero podríamos ampliarlo, inclusive hasta podríamos ampliarlo hasta llegar a ver la secuencia de aminoácidos, como podemos ver ahí. ¿Qué nos está mostrando esto? Estas zonas, si vamos acá abajo, acá tenemos los detalles de interacción, ciertos detalles. Acá tenemos los participantes, tenemos el receptor de insulina y el sustrato del receptor de insulina, uno humano, otro ratón, es la misma información que tenemos. Y acá tenemos ciertas características. Por ejemplo, acá esta zona azul nos dice que es la región de 978 a 1283, que es una zona de unión. Estas dos proteínas, que es el receptor de insulina, interacciona por aminoácidos que están en esta zona, y la otra proteína, que es la 591 a 733, que esto interacciona. Quiere decir que estas proteínas mantienen una interacción entre sí a través básicamente de estos aminoácidos. Así, bueno, con estas herramientas de interacciones binarias, de la base string y de la base int-act, podemos comprobar en estos modelos que construimos sobre interacción proteica si realmente existe sustento experimental o algún otro tipo de sustento, por ejemplo, que relacione, como vimos recién, el receptor de insulina con la proteína IRS1, o sea, el sustrato del receptor de insulina, o cualquiera de las otras.